piso de la mesa directiva. Un saludo a mis compañeros diputados, público que está presente y medios de comunicación. En representación del Grupo Parlamentario de Morena de la 60 Legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción cuarta y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 72 y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, a efecto de que se tomen las medidas necesarias, disciplinarias y legales con respecto a la suspensión injustificada de clases que se impuso en la Escuela Secundaria Oficial número 134 Artesanos del Estado de México el pasado 18 de octubre del año en curso, en perjuicio de los estudiantes de dicho plantel, lo cual me permito formularlo en los términos siguientes. Exposición de motivos. Mucho se ha dicho sobre la importancia de la educación en nuestro país, pero sin duda todas las voces coinciden en que la educación es el medio idóneo para combatir la ignorancia, el fanatismo, la servidumbre y eliminar las brechas de desigualdad. La educación es uno de los elementos que más influyen en el avance del progreso de la persona como individuo y de las sociedades en su conjunto, pues a través de la educación se puede proveer de conocimientos, enriqueciendo la cultura, el espíritu y los valores de una sociedad. La educación es tan necesaria en estos tiempos en los que la violencia se apodera de las calles y de nuestros jóvenes. Es absolutamente necesaria en todos los sentidos y para alcanzar niveles de bienestar social, crecimiento económico, acceder a mejores empleos, ampliar las oportunidades de los jóvenes, vigorizar los valores cívicos y laicos que construyen a una nación, así como para el impulso de la ciencia y de la tecnología. En las economías modernas, el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción y el intercambio de mercancías. Prueba de ello es que las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento que se genera en la investigación y en las aulas. Por ello, se puede afirmar que la productividad, la competitividad económica y el desarrollo social y cultural de una nación dependen en gran medida de la educación, la ciencia y la innovación tecnológica, pues existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos de investigación científica y tecnológica. Al respecto, el informe sobre mejores políticas para una vida mejor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, refiere que las oportunidades de vida de las personas con mejor educación van en aumento. Quienes quedan rezagados tienen salarios bajos y malos empleos, mientras que los beneficios de la educación impactan favorablemente en la economía. Por otro lado, el informe de la evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicada por el Coneval, señala que la carencia por rezago educativo disminuyó de 2008 a 2016 al pasar de 21.9 a 17.4%. Sin embargo, persisten dificultades económicas y condiciones que generan diferencias de oportunidades entre la población. Ejemplo de esto es que los menores de edad que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo no asisten a la escuela, circunstancia que se agrava para los menores indígenas, lo que suma a la falta de mobiliario y de materiales en algunos planteles educativos y a la falta de acceso a mujeres
personas con discapacidad a recibir educación, lo cual genera rezago educativo. Otro de los obstáculos que enfrenta la educación tienen su origen en el incumplimiento del calendario escolar, ya que es habitual que todos los años se pierdan clases en un número importante de escuelas. Toda una generación de mexicanos hemos presenciado paros magisteriales sin consecuencias legales y laborales para los causantes de la suspensión injustificada de clases. Es difícil que el calendario escolar se cumpla al 100% en todo el país, ya que se suspenden las clases por contingencias ambientales o por desastres naturales, lo cual es justificado. Sin embargo, es indignante que la suspensión de clases tenga motivaciones políticas. Ejemplo de ello es que el pasado 18 de octubre del año en curso se suspendieron las clases en la secundaria oficial número 134, Artesanos del Estado de México, en la población de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, Estado de México, con la finalidad de que en las instalaciones de dicha escuela tuviera verificativo la Expoferia del Mueble Mexiquense, en perjuicio de los estudiantes de la escuela secundaria en mención, toda vez que existen espacios públicos de sobra como para haber afectado a estos alumnos. Dicha circunstancia motivó la inconformidad de padres de familia, ya que la suspensión perjudica la continuidad en el aprendizaje de los adolescentes que asisten a dicha secundaria. Lo anterior, además de ser indignante, constituye un abuso de autoridad por parte del director de la escuela, del presidente municipal de Lerma y de los directores de desarrollo económico, tanto municipal como del gobierno del Estado, o de quienes hayan instruido arbitrariamente la suspensión de clases en perjuicio de los estudiantes de la secundaria Artesanos del Estado de México, circunstancia que desde luego atenta con el derecho a la educación de quienes se vieron perjudicados por una disposición arbitraria. Por tal motivo, resulta necesario disuadir la inasistencia de los alumnos y del personal docente y se debe poner fin a estas prácticas mediante la aplicación de sanciones administrativas a la par de la implementación de mecanismos institucionales para evitar la suspensión injustificada de clases en cualquier plantel educativo del Estado de México, siendo necesario que los sistemas de supervisión y dirección escolar asuman su responsabilidad de reporte y seguimiento del cumplimiento del calendario escolar en todos los planteles educativos del Estado de México. No debemos omitir que la Ley General de Educación establece en su artículo 51 que la Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clases para los educandos. Lo anterior significa que el director de la Escuela Secundaria Artesanos del Estado de México o cualquier autoridad del gobierno municipal se encuentran impedidos para suspender las clases de manera autoritaria, en el entendido de que existe un calendario escolar oficial que debe darse cumplimiento sin que las actividades políticas de cualquier índole deban ser prioritarias por encima del interés superior de los estudiantes de dicho plantel educativo. Los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre de 2019 vulneran lo dispuesto por la ley invocada y el derecho a la educación de los estudiantes afectados, toda vez que no existe causa fundada ni de fuerza mayor que justifique la suspensión de las clases, y toda vez que estos hechos ocurrieron ante la pasividad institucional del director de la Escuela Secundaria Artesanos del Estado de México y que a la fecha no se ha implementado ninguna medida disciplinaria en contra de los perpetuadores de este abuso de autoridad. Desde esta tribuna se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y su homólogo en la entidad
a efecto de que se tomen las medidas pertinentes que garanticen este hecho y que no se vuelva a repetir en la Escuela Secundaria Artesanos del Estado de México ni en ningún otro plantel educativo del Estado de México. La honorable 60ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 de la fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente punto de acuerdo. Único, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México a efecto de que se tomen las medidas necesarias, disciplinarias y legales con respecto a la suspensión injustificada de clases que se impuso en la Escuela Secundaria Oficial número 134 Artesanos del Estado de México el pasado 18 del año en curso, en perjuicio de los estudiantes de dicho plantel. Transitorio. Artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 31 días del mes de octubre del año 2019. Es cuanto. Muchísimas gracias.